Hola a todos. Durante el mes de agosto, como podéis observar, no he subido ningún vídeo. Ahora iba a ponerme a hacer los entrenamientos de la gente que entreno y digo, voy a grabar un vídeo. El mes de agosto, pues nada, ha estado de entrenamientos más o menos los he llevado bien, pero bueno, hace una semana tomé una decisión un par de semanas, no sé, creo que fue a finales de agosto, que si miráis aquí, en este link, en el enlace que os pongo, os llevará a mi blog y allí lo podéis leer la decisión que he tomado, que en definitiva la decisión es, no me voy a enrollar, pero es que, vamos, que voy a empezar a correr sin expectativas, eso es, sin expectativas, ya estaba un poco quemado de perseguir tantas expectativas. Bueno, lo leéis y ahí ya os aclaro el tema. Nada, el maratón, tal y como dije, lo voy a hacer, aunque sea el tiempo que sea y la marca que haga, me da igual. El domingo hicimos un largo, y la gente que entreno y yo, y claro, ya era una especie como digamos, de ensayo general, van a haber muchos de aquí al maratón, pero bueno, ya es hora de ir probando geles, sales, nada, todo lo que ese día vayamos a utilizar. Y yo soy una persona que de normal padezco bastante del estómago, entonces tengo que probar bastantes geles y digo, bueno, voy a empezar a probar. Me aconsejaron unos geles que, según me decían, eran los mejores porque no tenías que juntar en agua. Y nada, yo fui, los compré y ahora os explico. El tema de los geles es un tema complicado, porque yo, por ejemplo, a la gente que entreno me preguntan, ¿qué gel utilizo? ¿Cómo lo utilizo? Vamos a ver, la marca de geles que tengáis que utilizar, eso lo tenéis que probar vosotros y decidir vosotros, porque cada cuerpo, cada estómago se adapta a un tipo de sabor o de viscosidad o de gel, vamos, yo qué sé, de lo que sea. Entonces, nada, los geles lo mejor que podéis hacer es probar varias marcas y el que mejor os siente, pues ese es vuestro gel. Y tomar de cada cuántos geles, yo por ejemplo me tomo 3 geles. Me tomo un gel en el 12, otro gel en el más o menos 24, 25 y me dejo un gel para el 33 o por ahí. Creo que en algún maratón me he guardado uno para el 38, creo. Creo que en un año me lo guardé para el 38, me lo tomé y me sentó mal, por lo que desestimé los 4 geles. De momento yo me mantengo en 3 geles, pero también es según el tiempo al que vayáis a correr. Si vais a correr un maratón en 4 horas, pues mejor que llevéis 4 geles. Y los geles que me tomé el otro día, pues no los tengo, espera. A ver. De los largos que he hecho este verano, me estaba tomando estos geles. Estos geles son Loading, son bueno, yo los compro, los consumo. Son bastante baratos y la verdad es que son un poco pastosillos, pero bueno, los encajo bastante bien. Pero quería probar otras marcas porque, no sé, por eso que, no sé, quería probar otras marcas. Por lo que este verano más o menos he estado entrenando con estos y me han ido bastante bien. Pero bueno, lo que os he dicho, que digo, bueno, voy a ir probando porque quería probar unos que no se utilizara agua, que no tuvieras que beber agua. Entonces me recomendaron estos geles. Este es de marca Power Bar, este es con cafeína y este sin cafeína. Este es hidro, no necesitas agua extra. Bueno, supongo que el matarratas y esto debe de hacer un gusto bastante parecido. El domingo, cuando me clavé esto, creía que mi estómago, vamos, era un infierno, creía que me reventaba. Yo lo que la verdad es que lo que me gustaría saber es, yo no soy químico y no tengo ni idea de química,
pero ¿por qué lo hacen con tan mal sabor? Por favor, es que, vamos, ¿este de qué es? Cherry. Vamos, cereza no, es vinagre, pero... ¿Y este qué es? Orange. Naranja. De naranja no tiene nada, vamos, lo que os estaba diciendo. No sé qué químicos harán esto, pero vamos, casi reviento el domingo con estos dos geles. Por lo que, lo siento mucho, pero los geles sin agua, la verdad es que entran muy bien, sería perfecto, pero la verdad es que, señores desarrolladores de geles, hagan geles sin sabor, porque no pueden hacer geles que no... Yo es que no sé si se podrá o no se podrá, pero la marca que haga un gel que no tenga gusto a nada, ni dulce, ni nada, como si te bebieras agua, esos geles van a triunfar. Hagan geles sin sabor, porque cuando vas con el estómago, vas poniendo tu cuerpo al límite, lo que menos te apetece es meter gustos fuertes o sabores así extraños. Pero claro, esto... De momento me acabaré Voy a probar otras marcas. Mi opción era buscar geles que fueran así bastante suavecitos, líquidos, pero no sé. Este domingo haré otro largo, probaré otros geles y os comento. Si alguno tenéis alguna idea que darme por ahí de algún tipo de geles, me lo decís. De momento, estos quedan descartados. Si alguno de vosotros lo queréis, os lo regalo. Así que nos vemos en el próximo videoblog. Hasta luego, adiós.